Las 7:48, 7 de la mañana con 48 minutos. Conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con Iracy Hasler, diputada electa, miembro del comando de Janet Jara. ¿Cómo le va, Iracy? Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias, buenos días Juan Manuel y a quienes nos acompañan. Parto preguntándole, Iracy, déjeme partir preguntándole primero por usted, ¿no? Porque, y felicitaciones, triunfo, gana en su distrito, con un triunfo que es bien relevante para usted y para su partido. ¿Usted cómo evalúa ese resultado en el contexto político que a usted le tocó vivir? Estoy muy contenta, agradecida por el resultado electoral, por el apoyo que he tenido en este proceso y que tiene que ver también con una trayectoria, con el trabajo que hemos desarrollado, el reconocimiento al trabajo de cuidados, de seguridad, del uso de los espacios públicos, de poder hacer gestión y también de poder estar en terreno, que ha sido un sello que he desarrollado hace bastantes años y también especialmente en este proceso de campaña en todo el Distrito 10. Así que yo estoy muy agradecida y también lo asumo con mucha responsabilidad, sobre todo en un momento en que está en debate una sociedad de derechos sociales garantizados o retroceder en conquistas que han costado muchos años y por tanto me dispongo también con mucha convicción a poder jugar un rol en todo el proceso que viene para poder defender derechos y construir una sociedad que sea más justa, Ah. donde podamos además hacer gestión directamente vinculada a las necesidades de las personas. Así que yo estoy muy agradecida y con toda la disposición, fuerza y responsabilidad para asumir este rol con el mandato popular. Diputada, ¿qué aprendizajes tuvo usted respecto de la experiencia de no haber sido reelecta a la Municipalidad de Santiago y que la lleva ahora, sin embargo, al Congreso? Bueno, la comuna de Santiago es una comuna hermosa, desafiante, donde hicimos muchos aportes, donde pudimos mejorar el uso del espacio público, reducir los homicidios, recuperar casas que estaban tomadas del narcotráfico, hacer un sistema barrial de cuidados, entre otros avances que tuvimos. Y también es una comuna que tiene muchas expectativas de mejora, una comuna que ha más que duplicado su población en los últimos 20 años, pero que eso no siempre ha ido de la mano con más servicios públicos, con más áreas verdes y por tanto es una comuna que tiene mucha demanda de poder vivir mejor. Yo, a propósito de la pregunta, Juan Manuel, tengo muchos aprendizajes de la Comuna de Santiago y también del proceso electoral, tanto el primero que nos llevó a la alcaldía de Santiago, como también lo que implicó tener una pérdida y no continuar ese proceso. Ajá. Y eso implica poder responderle a la ciudadanía, eso implica poder comunicar de la mejor manera, que yo creo que siempre fue un desafío en la Comuna de Santiago y fue algo que fuimos aprendiendo más con el tiempo a propósito de la exposición pública que tiene ese espacio y que hay elementos de gestión que yo creo que han sido claves y que también hoy día se vuelven a revalorizar al contraste que hay con quienes prometieron muchas cosas con recetas mágicas, pero que finalmente no han tenido resultados para la ciudadanía en la Comuna de Santiago, y es lo mismo que vemos que puede suceder a nivel nacional cuando hoy día el candidato presidencial de la derecha hace muchas promesas, pero que vemos que se deshacen después cuando asumen las gestiones. Sin ir más lejos, Juan Manuel, recordemos que en estos días salió en el reportaje de CIPER el resultado en términos de seguridad de la comuna de Santiago y de otras comunas también. Y vemos que hay un retroceso con un aumento del 89% de los homicidios en estos primeros meses que le ha tocado a la nueva administración. Entonces, la verdad es que creo que esos elementos también son importantes y estuvieron presentes en este proceso electoral de las diputaciones. Ya, le pregunto a propósito entonces de lo que se viene como contienda presidencial de segunda vuelta. Las encuestas marcan una brecha de promedio de 15 puntos entre José Antonio Kast y Janet Jara. Primero, ¿cómo interpreta usted ese escenario y cómo se logra revertir esa diferencia y además entre semanas? Sí, yo creo que lo decía ayer nuestra candidata presidencial, que tuvimos un encuentro con los parlamentarios y parlamentarias elegidas del país, y ella nos señalaba, aquí se ha dicho muchas veces que esto era imposible. No fue simple la nominación de su candidatura. Después ganar las primarias, donde todas las encuestas decían que no iba a ser la elegida y donde muchos decían que esto no era posible. Y ganó la primaria con una gran votación. Ya, Ganó la perdone que le primera interrumpa ahí, vuelta. pero ¿a qué encuesta se refiere? Porque yo estuve mirando las encuestas de ayer y las encuestas de las últimas 3 semanas mostraban a Janet Jara ganándole a Carolina Toá en las primarias. Bueno, en la discusión pública al menos y varias encuestas, puede ser que también había otras, ahí hay que revisarlas todas en detalle y qué bueno que
que estuvo revisando usted, Juan Manuel, varias, pero efectivamente en la discusión pública había un debate de que era muy difícil. Hacia el final quizás ya había una campaña que había sido muy buena y por tanto eso también se empieza a reflejar, pero cuando se nominan las candidaturas había un debate en que la candidatura de Janet Jara parecía que era muy difícil que pasara y otras candidaturas que tenían otras experiencias, etcétera, parecía que iban a tener otro mejor resultado. Y la verdad es que obtuvo un resultado enorme y además una brecha que no era algo que al menos al inicio hubiéramos podido pensar, pero que ella demostró que pudo lograrlo. Y después cuando llegamos a la primera vuelta, tiene el primer lugar en la primera vuelta. Entonces yo sé que hay distintos números y que efectivamente es desafiante esta elección y Ujú. que desde nuestra perspectiva está hoy día abierta. ¿Qué tenemos que hacer para poder ganar? La preguntaba usted, Juan Manuel. Aquí creo que nadie tiene una receta exacta, pero conversábamos ayer los parlamentarios electos con nuestra candidata presidencial que hay elementos que es clave de poder escuchar. Creo que ella ha avanzado mucho en una propuesta que es cercana a la ciudadanía, que trae soluciones concretas en seguridad, que trae soluciones concretas en un ingreso vital que aumente a 750.000 pesos y que por tanto mejore las condiciones de vida de las personas. Pero Janet Jara ayer ha sido una reflexión súper importante que tiene que ver con escuchar por qué hay un grupo tan grande de la ciudadanía que, por ejemplo, apoyó la candidatura de Franco Parisi y donde hay una clase media que tiene también la expectativa de poder mejorar sus condiciones de vida, de poder avanzar en una vida que pueda generar sueños también que tienen las personas, como puede ser poder viajar, poder tener mejores condiciones en su casa, en su Ujú. barrio. Entonces creo que eso también es algo importante y que Janet Jara supo leer y escuchar después de la primera vuelta y que yo espero que sea parte clave también de lo que nos permita Eh, aumentar la adhesión Ya. ciudadana a la candidatura de Janet ¿Y Jara. usted cómo interpreta que si uno suma solo las candidaturas de la derecha, las tres candidaturas de la derecha, de José Antonio Cast, de Johannes Kaiser y Evelyn Matei, haya más de un 50%, es un 50,3%? Y Ujú. sumado la votación de Franco Parisi, que es casi un 20%, 19,7%, estamos hablando en la práctica de que 7 de cada 10 chilenos votaron por candidaturas que difieren, digamos, de la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo interpreta usted lo que pareciera ser un giro del electorado chileno hacia la derecha en estos años? A ver, yo creo que de las distintas candidaturas que usted señala, Juan Manuel, hay distintos elementos que cruzan la opinión ciudadana. No todo es en el eje izquierda-derecha, que ha sido una discusión evidentemente tradicional de nuestro país y que configura elementos importantes de la sociedad, pero no son los únicos. Cuando se menciona la candidatura de Matei y la candidatura de Cast, la verdad es que son dos proyectos que tienen diferencias importantes y que la ciudadanía pudo captar también aquellas diferencias. Y yo no creo que sea mecánico que quienes votaron por una candidatura como la de Matei, que es una mujer que tiene experiencia política, que fue ministra, que fue alcaldesa, y que en ese sentido tiene similitudes también respecto de una experiencia de gestión y una capacidad que no ha mostrado la candidatura de Cast. Y por tanto yo creo que no es mecánico que quienes apoyaron a Evelyn Matei directamente apoyen a José Antonio Cast, más aún recordando que fue ese candidato quien actuó de manera Pero negativa, dicho por la mi propia pregunta era otra. candidata presidencial Este, Matei, perdone, para poder llegar. Dígame. sí, que mi pregunta era otra. Mi pregunta es, ¿cómo interpreta usted que en la primera vuelta, yo no estoy haciendo la sumatoria para segunda vuelta, en la primera vuelta lo que vimos es un respaldo a candidaturas distintas a la de Janet Jara? O sea, sumando a quienes están desde la centro derecha hacia la derecha, porque Evelyn Matei, todo lo que usted dice es cierto, pero ella corresponde a una coalición de centro derecha, así se describe en la coalición de Chile Vamos. Estamos hablando de que el 50,3% votó por figuras que van desde la centro derecha hacia la derecha. ¿Cómo interpreta usted ese giro hacia la derecha del electorado chileno? A ver, yo creo que aquí hay distintos elementos. Yo le decía a Juan Manuel, creo que hoy día la ciudadanía no se está configurando únicamente en el eje izquierda-derecha. Ahora, evidentemente hay en Chile y en el mundo actorías que han pasado a jugar un rol más protagónico en términos electorales. Y aquí no es solo la derecha, sino que particularmente la ultraderecha, que es la que avanza más en esta elección. Y yo creo que eso es parte del análisis. Hoy día la candidatura de Janet Jara
tuvo un apoyo ciudadano que todavía no es suficiente para poder obtener la mayoría en la segunda vuelta, pero tuvo un apoyo que es significativo y hay un llamado también a escuchar a otras actorías. Yo creo que lo que usted señala respecto de, el apoyo que tuvieron otras candidaturas, obviamente es un llamado a nuestro sector a poder convocar a aquellas personas, convocar a aquellos votantes que en la primera vuelta no encontraron su primera alternativa con la candidatura de Janet Jara. Yo creo que tenemos que poder escuchar aquello y por eso recorrer el país es un elemento fundamental, compartir las propuestas, pero también buscar leer, justamente como señala usted, los elementos que están Mm. detrás de las personas que fueron a dar su voto a otras candidaturas en la primera vuelta y que vamos a salir a convocar. Y hay frustraciones sin duda, hay elementos que la política no ha sabido resolver. Hay dolores también en nuestro país que están presentes, pero a la vez también hay avances que hemos tenido que queremos defender en términos de derechos sociales, y no solo en un gobierno, sino que durante muchos años en nuestro país. Cuando hablamos de la educación gratuita, son logros de muchos años que ha tenido nuestro país, que tuvo incluso el movimiento estudiantil. Cuando hablamos de las pensiones, hubo una capacidad de llegar a acuerdos que encabezó nuestra candidata presidencial, Janet Jara, que fue muy importante y que costó más de 10 años sacar ¿Por qué adelante cree esa usted que reforma. Entonces, el electorado entonces no votó más por Janet Jara siguiendo esa misma lógica y se quedó bajo el piso, incluso que el propio comando se había establecido un 28%, llegó a un 26%, 26,7%? ¿Por qué cree usted que, a pesar de esto que usted me menciona, 26,8% para ser más preciso, la candidata no alcanza ni siquiera el 27%? ¿Qué pasó ahí? no, alcanzó una votación importante y todavía tenemos una brecha para poder llegar a una mayoría, Juan Manuel. Eso Pero efectivamente es así. Ahora, la candidatura tuvo un apoyo importante y la otra candidatura que pasó a segunda vuelta, recordemos, tuvo menos votos que la candidatura de Janet Jara. Entonces yo creo que hay un escenario hoy día que está abierto, es desafiante sin duda si uno simplemente pensara que las distintas candidaturas diferente a la de Janet Jara, se sumarían en este espacio, sin duda que implica un gran desafío para nuestro sector y para quienes creemos en los derechos sociales y quienes queremos defender una sociedad democrática. sí, pero mi Porque aquí pregunta es, ¿por qué cree usted que no llegó ni siquiera al piso que la propia candidatura se había fijado del 28%? O tuvo un sea, apoyo que es para, significativo, Juan Manuel. Claro, hay un punto y fracción de diferencia en lo que señalas tú respecto a una expectativa para esta primera vuelta. La verdad es que predecir o tener tan claramente el porcentaje exacto desde antemano es algo que no solo a los comandos, a los equipos, sino que también a los propios encuestadores, etcétera, no les es sencillo, sobre todo en un escenario de voto obligatorio donde estamos también pudiendo conocer más en detalle a ese electorado que no siempre ha votado tradicionalmente, sino que muchos que están yendo por primeras veces a votar a propósito de la obligatoriedad que tiene hoy día nuestro sistema electoral. Pero yo creo que somos muchos más en nuestro país quienes vemos el riesgo que implica la candidatura de José Antonio Cast. O sea, yo lo diría de otra manera, si sumamos aquellas voluntades que se expresaron en primera vuelta respecto de una sociedad democrática, de derechos y de no poner en riesgo, por ejemplo, temas tan importantes como los derechos sociales y proponer recortes de 6.000 millones de dólares y más, creo que podemos ser muchos quienes vamos a ir a defender esa sociedad en las elecciones ujú. ahora en diciembre. Así que yo veo que el escenario está abierto, Juan Manuel. Es cierto que está desafiante, que tenemos todavía la necesidad de convocar un electorado mucho mayor y por tanto de convocar a la ciudadanía, y eso es lo que vamos a estar haciendo, recorriendo el país, conversando con las personas y con una gran candidata presidencial que es Janet Jara, que se atreve a ir a los debates, que está presente, no como la candidatura del otro lado, que yo veo que no hay muchas ganas de debatir, porque claro, quizás ven que en la primera vuelta, si suman a otras actorías, tienen una posibilidad alta de elegirse, pero la verdad es que eso implica ir a debatir y a contrastar los programas y los proyectos, y eso yo espero que lo logremos hacer y en este periodo que Ok. no se escondan, que no sigan estas propuestas más clandestinas, ha dicho nuestra candidata presidencial, y claro, porque no se dice cómo se van a hacer las cosas, cómo se van a hacer los recortes, y eso es un riesgo. Bien, Y ante Iracy. ese riesgo yo creo que tenemos un proceso abierto, Juan Manuel. Muy bien, pues muchas gracias, Iracy Hasler, por conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muy bien, 8 con 2 minutos.